Antes de ser líder, tienes que definir tus valores. Tienes que ser justo contigo y justo con los demás. Y tener bien en claro cuáles son tus valores. Porque a la vez, cuando armarás tu equipo, vas a encontrar de alguna manera gente que se alineen con tus valores. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecosistema Inmobiliario. Mi nombre es Mariana Racero, soy especialista inmobiliaria en la Riviera Maya. Y el día de hoy tenemos un tema que específicamente a mí y creo que a muchos de los que nos están viendo, me parece que es fundamental hablarlo. Muy poco contenido hay acerca de eso, que es el liderazgo comercial. Y cómo muchas veces cuando empiezas como asesor inmobiliario y empiezas a generar resultados destacables, la reacción inmediata es crecer al asesor inmobiliario que está teniendo éxito para que forme un equipo y contagie ese liderazgo comercial. Sin embargo, no siempre los directivos o los gerentes actuales tienen un plan de crecimiento o de preparación para sus líderes comerciales. Y por eso creo que es muy importante en este capítulo platicar de esa trayectoria o esos pasos a seguir si es que ese es uno de tus objetivos en la vida. Y bueno, tenemos una invitada de lujo, una invitada que además yo estoy muy agradecida con ella porque fue parte fundamental de mi trayectoria profesional. Fue la primera persona que me abrió las puertas en el mundo inmobiliario cuando yo empecé aquí, hace 4 años y medio. Que confió en mis capacidades y que me desarrolló hasta el momento, pues hasta el día de hoy, ¿no? Muchas de las bases que yo tengo en real estate las aprendí gracias a Alessandra Luqueta. Así que bienvenida, Ale. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a Oro Brokers también para la invitación. Vengo con mucho entusiasmada de hablar de ese tema que justamente lo dijiste, se habla poco. Hay libros, no es que no se hable para nada, pero sí es un tema que es un poco difícil, digamos, encontrar de temas de ventas, temas de herramientas de ventas. Está repleto el mundo. Tema de liderazgo un poco menos. Entonces, con mucho entusiasmo vengo hoy el día de hoy a platicar de ese tema. Perfecto, Ale. Pues para que ustedes tengan un poco más de contexto, Alessandra Luqueta es abogada de profesión, tiene ya 10 años en el mundo del real estate. Dentro de estos 10 años ha estado primero en la parte jurídica y luego en la parte comercial, liderando equipos primero en la parte de asesora de ventas, que justo de eso se va a tratar este capítulo, de todo este camino que has tenido que transitar, empezando como asesora de ventas, luego convirtiéndote en gerente comercial, luego como directora comercial, y bueno, cómo has ido formando a varios equipos de alto nivel, ¿no? Además, Alessandra tiene un podcast también increíble, que si no lo han visto, vayan a verlo, está en las redes sociales, en YouTube y en Spotify, como el ABC del Real Estate, en donde toca temas de precisamente cómo poder volverte un asesor inmobiliario de alto nivel. También tiene tips para desarrolladores, gerentes comerciales. En general, muchos temas que agregan valor a cualquier jugador del ecosistema inmobiliario. Entonces, Ale, ¿hay algo más que quieras agregar a tu presentación para que la gente te conozca más? Muchas gracias por tu presentación. Creo que resumiste ya mucho, ¿no? de lo que he hecho. Obviamente, como asesora inmobiliaria, porque hay muchos asesores inmobiliarios que a lo mejor llevan años en ese sector, y creo que el primer objetivo del asesor inmobiliario, en primer lugar, sea invertir, ¿no? Y no es tan común, no hay asesores inmobiliarios que llevan años en ese sector, pero no han puesto, no han invertido en su primera propiedad. Creo que ha sido uno de mis objetivos, no propósito, pero objetivos desde que yo empecé y fui haciéndome de propiedades también para atender un poco más el comprador, ¿no? Porque al final tú, si eres inversionista, entonces puedes guiar a tu comprador en los miedos, en las incertidumbres. Viceversa es más difícil porque no te logras poner en el mismo lugar, como cuando inviertes tú en primer lugar, ¿no?
Y hoy en día también soy socia inversionista en mi primer desarrollo inmobiliario. Le puse mucho amor, independientemente que doy consultoría a desarrolladores que se acercan a la empresa todo el tiempo, y también participo en la conceptualización de los proyectos, etc. Pero evidentemente con ese proyecto participé mucho en la conceptualización. Es un viaje nuevo, una experiencia nueva que ya he vivido, que ya tengo gracias a trabajar con desarrolladores, pero ahora otra vez es estar en el lugar mismo del desarrollador. Entonces estoy segura que va a ser, más allá de todo, otro aprendizaje más, ¿no? Y sí, bien, yo empecé en la empresa como asesora de ventas, renunciando en el despacho legal donde yo trabajaba, renunciando a una sociedad que me habían ofrecido en el despacho legal también. Y al cabo de un año, en el primer trimestre del segundo, logré romper récords de ventas, ¿no? Y de ahí todo lo que platicaste, todo el crecimiento que ha tenido la empresa. Muy bien, pues primero muchas felicidades por este desarrollo que estás iniciando, y bueno, ya después nos platicarás un poquito más a detalle. Justamente, creo que una de las cosas más difíciles, y es ahí donde me gustaría empezar la conversación, es cuando tú comienzas a vender, y entonces obviamente los jefes dicen, esta niña tiene algo que necesitamos que tengan los demás. ¿Cómo hacemos para que lo tengan los demás? Pues que los entrenen, ¿no? Que tenga su propio equipo de ventas y que podamos replicarlo. ¿Cómo fue para ti ese cambio de estar como top seller y después pasar a la parte gerencial? Cabe mencionar que yo la verdad no lo quise. O sea, no es algo que yo me lo propuse como meta. Cuando entré en el real estate no pensé, quiero crecer, quiero ser gerente, quiero ser director. No era algo que estaba dentro de mis planes, ¿no? No lo excluía, pero no era algo a lo que yo pensaba. Tan es así, cuando me lo ofrecieron, la verdad estuve muy en duda si aceptarlo o no. Porque al final ya había encontrado mi comfort zone, por así decirlo. Yo creo que es más por eso, porque había encontrado mi comfort zone. Yo vendía, era responsable de mis objetivos, era responsable de mis errores, era responsable de mis éxitos. Todo dependía de mí, al 100%, ¿no? No dependía de un externo, ¿no? Entonces lo tenía dominado y cualquier cosa dependía de mí, y eso me daba comodidad, me sentía cómoda, ¿no? Pero creo que luego lo acepté porque dije, a ver, Ale, si en algo te has caracterizado en tu vida, es en salirte constantemente de tu zona de confort. Lo he hecho cuando yo desde Italia, la verdad, quería ser juez, ni siquiera abogada, nada más que en Italia para ser juez, antes que nada tienes que ser abogado y hacer todos los pasos para ser abogado. Y de alguna manera ya estaba muy cerca de lograrlo, ¿no? O sea, hice el examen, tenía que hacer una que otra cosita más, pero finalmente lo iba a lograr, ¿no? Y cuando lo logro, me voy a la Riviera Maya, ¿no? En realidad, mi pensamiento fue, me voy 6 meses, pero al final me quedé 10 años y ahora en dirección comercial en el real estate. O sea, no era algo planeado, pero al final me ha caracterizado esto, salirme de mi zona de confort, y cada vez que he salido de mi zona de confort, he crecido, ¿no? Entonces acepté el reto, por así decirlo. Y claro, es un reto, porque en liderazgo, como bien lo dijiste desde el principio, no hay manuales que te enseñan o te indican el paso a paso, ¿no? del liderazgo. Es muy complejo, porque no es solamente tener una posición donde das órdenes para conseguir objetivos y cifras. No es eso el liderazgo. Tiene que ver con dinámicas humanas, tiene que ver con ser conocedor también del mercado, y tiene que ver con tomar decisiones muy rápidas en un mundo de constante cambio, ¿no? Porque ya las necesidades del cliente cambian, los avances tecnológicos, tienes que adecuarte constantemente a eso, y tienes que hacer que tu equipo se adecue al cambio también, ¿no? Entonces es mucho más multifacético y complejo que eso. Además, porque no hay un manual, o porque no se habla mucho del liderazgo, como bien lo dijiste. Porque no siempre el mismo liderazgo, la misma guía que diste a un equipo funciona para otro. Correcto. Cada vez hay situaciones nuevas. Cada vez
te enfrentas en situaciones nuevas, ¿no? Y vas aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Es como el liderazgo, yo lo definiría como un viaje de autodescubrimiento. Totalmente. Y de adaptabilidad, ¿no? Entonces, cuando yo paso a la gerencia comercial, tuve un propósito. La verdad es que tuve un propósito. Y mi propósito era que, bueno, me dieron la gerencia de solo un área, ¿no? Estaba dividido en varios equipos, me dieron un área, una ciudad específica. Y los proyectos que estaban en esa ciudad. Y entonces, ese equipo, que yo formaba parte de este mismo equipo, no estaba muy considerado por parte de la empresa. No por maldad de la empresa, sin embargo, no daba los mismos números a lo mejor de otros equipos, ¿no? Entonces, en una empresa tan grande, de repente desaparecían, ¿no? Sin embargo, yo conocía a ese equipo y conocía todo el potencial que tenían, ¿no? Entonces, quería, de alguna manera, enfocarme en las personas, sí. O sea, quería que la empresa viera esas personas extraordinarias que yo veía y que de las que veía este talento. Y obviamente para hacerlo tenía que lograr números, ¿no? Claro. Entonces era como un equilibrio entre las personas y los números. Logré al final del año, que finalmente ni siquiera fue un año, agarré la gerencia a mitad de año, entonces fue en un semestre que sí dieron los números que yo me esperaba que dieran y lucieron, ¿no? Y ya finalmente la empresa descubrió esos talentos que yo ya había visto, ¿no? Entonces me puse esto como propósito. ¿Cómo he logrado esto? A lo mejor en la plática lo platicaremos más. Pero lo que yo te puedo agarrar de aprendizaje de este pasaje y que sirva a los líderes comerciales también, que a lo mejor nos están escuchando, es que antes de tomar el cargo como gerente, antes de eso, tienes que tener claro 3 cosas. Y eso me quedó. Yo al final lo he hecho sin conciencia que era lo justo hacerlo. Lo has visto, ahora lo ves en retrospectiva y lo entiendes para aterrizarlo en estos 3 puntos. Exactamente, ¿no? Antes de tomar el papel de líder, tienes que tener un propósito, ¿no? Ese fue un pequeño propósito, lo que yo agarré en este semestre de liderazgo. Luego, obviamente, he tenido que desarrollar un propósito mucho más grande, ¿no? Y luego veremos cómo nos podemos ayudar a encontrar ese propósito. Tú tienes que entender el por qué y el para qué quieres liderar ese equipo, el por qué y el para qué quieres ese cargo. Ok. Un buen ejercicio para hacerlo, que es lo mismo que hice yo cuando, después de un tiempo, quise encontrar un propósito más profundo, ¿no? Más que el puntual que fue al principio, es preguntarme eso, ¿por qué quiero liderar ese equipo? No, pues porque me gusta capacitarlo. Ok, ¿y por qué te gusta capacitarlo? No, por eso. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Hasta que llega un momento que ya no tienes un por qué más. O sea, ya no tienes manera de profundizarlo más. Y existe el propósito, ¿no? Cuando ya no tienes manera de ir más profundo, es el propósito, ¿no? Y yo descubrí que mi propósito era dar amor y recibir amor a través del liderazgo. Porque genuinamente me gusta ver que la gente crezca, genuinamente me gusta ver los logros, los chicos que rebasan sus límites. Genuinamente me apasiona verlo, ¿no? Es amor genuino, ¿no? Y entonces, dar amor en el sentido de dar a merced de los equipos comerciales mi conocimiento, mis experiencias, y recibir amor y cómo lo recibo con sus resultados, sin embargo, simplemente. Y no los resultados para la empresa, los resultados de ellos mismos, ¿no? De rebasar. De ellos mismos. Es correcto. Entonces, esto fue y es el propósito que me guía. Ahora, ¿por qué antes de ser líder tienes que identificar un propósito? Porque ser líder es difícil. Muy difícil. Entonces, como es muy difícil y vas a encontrarte retos diarios, vas a encontrarte dificultades todo el tiempo, si no tienes un propósito, no hay manera de que seas resiliente, de que sigas adelante, de que rebases todos esos obstáculos. Entonces, el propósito es muy importante. En segundo lugar, antes de ser líder, tienes que definir tus valores. Tienes que ser justo contigo y justo con los demás y tener bien en claro cuáles son tus valores. Porque a la vez, cuando armarás tu equipo,
vas a encontrar de alguna manera gente que se alineen con tus valores. Y en tercer lugar, Perdóname, Ara, ahí voy a interrumpirte porque creo que aquí también hay un tema que me gustaría profundizar. Este tema de encontrar tus valores, transmitirlos a tu equipo, y también eso va a implicar tomar decisiones de quien no vaya con tus valores no puede contaminar tu equipo, ¿no? Y al mismo tiempo que tus valores tienen que machar con la empresa a la que estás representando, porque muchas veces también tú tienes una posición de liderazgo, pero estás representando algo para tu equipo. Y a veces hay decisiones que son impopulares, pero que el líder tiene que tomar, ¿no? Entonces ahorita nos platicarás cómo has lidiado con eso. Pero bueno, sí. no quería dejarlo pasar, porque yo creo que hablando de lo difícil que es ser líder, esa es una de las cosas más difíciles. Sí, es correcto, sí. Es complicado, pero por eso es importante. Hay valores que son imprescindibles para ti. Y ahí depende de tu integridad moral, ¿no? Correcto. Si tú quieres, si tú no eres tan íntegro, a lo mejor, si la empresa no tiene los mismos valores, te quedas. Si eres íntegro, no te quedas, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí dependerá mucho de tu integridad moral, ¿no? Pero los valores, ¿cómo el propósito me sirve para enfrentar situaciones difíciles en el liderazgo, para seguir adelante y ser resiliente? En realidad, los valores me sirven como dirección. Es como para darme dirección cuando tomo la decisión. Es para darme una brújula, es para darme una orientación en mi camino, ¿no? Hacia dónde voy, me guían los valores, ¿no? Y en tercer lugar, y esos son antes de tomar el cargo, ¿no? Te va a ayudar mucho si lo tienes definidos esos 3 puntos. Y en tercer lugar, es identificar 3 líderes que te inspiran, no necesariamente en el sector inmobiliario, 3 líderes que te inspiren, que a ti te suenan, que a ti te chequen, ¿no? Uh-huh. Y identificar cuáles son las fortalezas o las áreas de oportunidades que tienen esos líderes, ¿no? Y sobre todo las fortalezas. Y luego volver hacia adentro de ti y ver qué tanto tú tienes de esta fortaleza de este líder. Y esta es tu tarea diaria. Entonces tú vas a trabajar sobre esta fortaleza que tienes el líder que te inspira todos los días para poder mejorar como líder cada día. Entonces, si tú haces ese ejercicio antes de tomar el liderazgo, tendrás esa herramienta para los momentos difíciles, tendrás tu brújula, tendrás tu dirección gracias a tus valores y tendrás tu tarea diaria para formarte como líder, porque tú tienes que dar ejemplo también a tu equipo. Sí. Tienes que formarte todo el tiempo, ¿no? Y ser un profesional y ser una mejor versión de ti a nivel profesional y humano, porque se entrelazan esos 2 temas todos los días. Entonces ese es el consejo que puedo dar y es lo que... Para empezar, para dar el brinco. Sí, para dar el brinco, ¿no? Y es lo que me ha servido cuando hice el cambio. Ale, y aquí voy a hacer una pregunta que inevitablemente tengo que hacer. ¿Cuáles son esos 3 líderes que son tus referentes? Yo lo identifico así o lo guío así o lo digo así porque es la manera fácil de guiar, ¿no? Y de dar el tip. En realidad yo hice las 3 cosas inconscientemente cuando empecé como en el tema del liderazgo, pero mis líderes fueron mis libros. Okay. Libros. O sea, uno de los retos de hecho más grandes que he tenido cuando pasé a ser líder es que, yo sabía vender, era como, ya se volvió algo automático. Correcto. Pero ahora, ¿cómo lo enseño? No tengo ni idea de cómo enseñarlo. O sea, una cosa es que yo lo haga y me salga automático, otra cosa es que yo le enseñe. Es otra cosa, no todo el mundo es capaz de hacerlo. Entonces, me tuve que refugiar en los libros, en estudiar, en entender un poco más. Entonces, a fuerza de estudiar, entendía, hacía esto por eso. No sabía que lo hacía por eso, lo hacía, ¿no? Entonces, a partir de allí pude enseñar. Entonces, no te digo 1 o 2 o 3, yo creo que me nutro de todo lo que viene, de todo lo que yo soy muy curiosa, ¿no? Entonces, y soy muy predispuesta a formarme todo el tiempo, ¿no? Los libros para mí son los protagonistas desde siempre. Yo me lleno de libros, pero no solo de real estate, o sea, me lleno de todos los temas, porque es mi manera de desarrollar también y de nutrir el pensamiento lateral, el pensamiento disruptivo, para poder juntar ideas
y aplicarle a nuevas formas o nuevas maneras de solucionar problemas también a nivel liderazgo. O sea, junto todo lo que me nutro de todas las áreas, no solo real estate, de todas las industrias, y veo si puedo entrelazar todas esas partes, todas estas conocimientos para crear algo nuevo, para desarrollar algo nuevo o para ayudarme a resolver problemas. Entonces, en realidad esto. Y la introspección, o sea, de querer ser una mejor versión de mí cada día. Pero tengo varios y de definir 3 no lo logro, porque agarro una cosa de una persona, como agarro de otra, Ale, voy a ir desmenuzando toda esta información que nos acabas de dar, porque creo que tocas muchos puntos de valor y quiero profundizar en ellos, ¿no? Uno de esos hablas de la introspección y de propósito. A veces creo que no nos cuestionamos lo suficiente, tomamos los cambios, nos emocionamos y ya. Y cuando cuando vienen los retos, es cuando empezamos a estar como, realmente quiero esto, realmente vale la pena, ¿no? Entonces, me parece importantísimo. ¿Cómo deberíamos prepararnos emocionalmente? Porque, digo, esto yo lo he vivido en carne propia. Cuando estás vendiendo, tienes la presión de tus propios resultados, pero cuando tienes un equipo de ventas, tienes la presión de que tu equipo tiene que dar resultados y lidias, como lo dijiste, con muchas personalidades, cada equipo es diferente al otro y cada persona es diferente al otro y cada persona tiene un propósito y no le puedes hablar igual a todos porque sus drivers son diferentes, ¿no? ¿Cómo deberíamos prepararnos emocional y psicológicamente en eso? ¿Qué podría ayudar a nuestra inteligencia emocional para no crashear cuando tienes esa presión de arriba de generar resultados y al mismo tiempo tienes un equipo en el cual pues, lo tienes que desarrollar, ¿no? Bueno, es un tema un poco complejo. Digamos que de hecho es una de las principales habilidades que como líder tienes que tener, ¿no? La inteligencia emocional, la escucha activa, ¿no? También que va ligada, ¿no? A la inteligencia emocional, es escuchar genuinamente a tu gente, ¿no? Y a tu equipo. Y va un poco ligado a cómo conseguir el resultado, ¿no? Luego lo veremos cuando a lo mejor desmenuzamos más temas de la gerencia, pero es como tú tienes que tener un equilibrio entre los resultados y las personas, ¿no? Uh-huh. Si tú identificas, y eso va ligado al propósito, yo el primer ejercicio que hago con cualquier equipo de ventas, es un one-on-one, es muy individual, es definir, y creo que cualquier gerente comercial lo tiene que hacer, ¿no? Definir la meta del asesor en conjunto, ¿no? Porque tienes que darle meta, tienes que darle también tu brújula de dirección, ¿no? Pero voy más profundo que eso. No es solo la meta, quiero entender sus pasiones, sus deseos, ¿no? Y en esa charla, por lo general, nunca me ha pasado que no se abrieran, ¿no? Y entonces descubro que es realmente importante para los asesores, ¿no? Individualmente, ¿no? Porque no es de equipo, es individual. Establecido esto, entonces hago ese ejercicio del propósito, pero para ellos, en el sentido, les ayudo a aterrizar y a entender el por qué y el para qué están haciendo eso. El por qué, para qué quieren lograr un determinado objetivo. El por qué, para qué quieren ganar ese dinero. Y es la misma aplicación. ¿Por qué quieres ese objetivo? No, porque pues quiero ser uno de los número 1. Ah, ok. ¿Y por qué quieres ser un número 1? Un top seller, ¿no? ¿Por qué quieres ser un top seller? No, por eso. Ah, ok. Y por ganar dinero. Ah, ok. ¿Y por qué quieres ganar dinero? Y vamos a desmenuzar, ¿no? Y vamos a entender algo y a descubrir juntos algo, un propósito que va más allá de ser el top producer, de conseguir la meta por temas de ego y tal. Porque esto, tanto a nivel líder como a nivel asesor, no te sirve en el camino difícil que son las ventas, ¿no? Lo que te empuja otra vez es el propósito, ¿no? Es el por qué y el para qué hago algo. Uh-huh. Entonces, una vez definido esto, logras sacarle, hay que regresar a la realidad, regresar a lo sistema financiero, entonces sí, logras
ponerle una meta alcanzable, medible, obviamente un poco ambiciosa, pero realista, ¿no? Pero que va ligada a algo que es más importante, que es el propósito. Una vez que tú hagas ese ejercicio, solito el asesor se empuja a dar esos resultados, porque es parte de algo que es más importante que lo que le diga la empresa, que lo que le diga el líder, de lo que le diga Alessandra. Ya tiene un propósito detrás. Entonces, la mejor manera para que tu equipo consiga objetivos, ¿no? Entonces, ¿pero cómo llego allí? Obviamente tengo que tener muy desarrollado eso, la inteligencia emocional. Tengo que ser muy empático, tengo que ser la escucha activa, ¿no? Escuchar activamente, escuchar genuinamente y interesarme genuinamente en mi gente, porque es lo que yo hago. Me interesa genuinamente entender el por qué. Y si no lo entienden o si no lo tienen presente, la gran mayoría cuando hago ese ejercicio, la verdad es que ni siquiera habían pensado en eso. Totalmente. Entonces, es una dinámica muy bonita y la verdad, solo con esa dinámica, que es la primera que hago, ¿no? Cuando empieza el año, cuando empiezo a liderar equipo, ya nace una conectividad entre yo y ese individuo. Porque sus sueños, sus deseos los sé yo y lo sabe, ¿no? No es algo que sepan los demás. Y cuando tú te desanimas, cuando tú tienes un obstáculo, yo puedo estar allí recordándote el por qué y para qué lo haces. Es como una conexión que nace allí, ¿no? Pero eso lo logro que se abran si yo soy auténtico y genuino en mi escucha activa. O sea, si de verdad me importas y que eso se perciba, ¿no? Si no me importa y es solo para un fin, que es para conseguir el resultado de la empresa, eso no funciona. No se van a abrir contigo las personas, ¿no? Y es ser empático, ¿no? Entonces sí logra esta conversación y esa conversación es súper poderosa para que tanto los individuos que conforman tu equipo logren los resultados que esperan, como tú logres los resultados que la empresa espera por ti. Y todo es un valor que va más allá de metas de ventas y de dinero. Es mucho más profundo. Claro, porque una cosa es tener la cuota de ventas que tienes que alcanzar y otra cosa es tu meta personal, porque eso lo platicábamos hace poquito con otra invitada que vino, también lo platicamos con Tony Martínez. No hay nada que te empuje más que el tener un motivo, un propósito, como lo acabas de decir. Y cada historia es diferente y cada persona tiene historias diferentes. Entonces también lo mencionas muy bien cuando te das el tiempo de conocerlos. Entonces ellos dan el tiempo de conocerte y se genera este vínculo que es más poderoso, ¿no? Es correcto. Muy bien, Ale. Oye, y regresando al tema de la gerencia como tal, ya hablamos que pues algunas de las habilidades que debe tener un buen gerente o líder, no vamos a ponerle gerente, director, gerente comercial, team leader, whatever, es la escucha activa, empatía, inteligencia emocional y pues mostrarse auténtico para lograr que su equipo conecte a ese nivel con él. ¿Qué otra habilidad crees que debería desarrollar un gerente comercial? Sí, son esto. La autenticidad también sirve porque no puedes pensar de querer ser el líder perfecto. Tan igualito no lo vas a hacer. No vas a ser perfecto. Es porque eres un ser humano. No es que eres un robot, o sea, eres un ser humano con tus limitantes como ser humano. Entonces, perfecto no lo vas a hacer. Entonces, es mejor ser auténtico y también el hecho de ser auténtico permite a tu gente, permite a tu equipo de ser auténtico a su vez, de poder ser ellos mismos, porque en primer lugar lo ven de ti, ¿no? Que eres tú, con todas tus facetas, ¿no? Entonces, la autenticidad es algo muy importante. Creo que también hay, el tema también de la integridad, que lo dije antes, pero lo sigo poniendo adentro de las características principales que tiene que tener un líder. Para mí, obviamente, es todo según yo, y visión, ¿no? Y también como rasgos de personalidad, creo que puedes lograr dar muy buenos resultados si tienes un carácter curioso y si tienes mucha fuerza de voluntad, disciplina y organización. Esos rasgos. Con fuerza de voluntad es porque esa frase de querer es poder, yo me la compro y no, la verdad, ¿no? Porque sí, querer es poder está bien, pero le tienes que echar ganas, ¿no? O sea, no viene del cielo, ¿no? No por querer ya va a suceder. No va a suceder, ¿no? Entonces, querer es poder, sí, con ganas, ¿no? Casi que modificaría un poquito esta frase hecha, ¿no? Entonces, la fuerza de voluntad y la fuerza de querer ser una versión mejor de ti
cada día, ¿no? Ya de por sí creo que el liderazgo, y ya lo dije, ¿no? Es un viaje donde tú vas aprendiendo sobre la marcha, ¿no? No es un destino, es un viaje, donde vas a cometer errores y cada error allí sí que te vuelve el mejor líder, en realidad. Haces un error y te vuelves mejor líder porque aprendes de cada error. Y como no hay un manual, porque cada situación es nueva en el liderazgo, no todo lo que estudiaste o todo lo que aplicaste en un curso de liderazgo se puede aplicar a cualquier equipo porque pues trabajamos con personas y con personalidades y a su vez los equipos de ventas y los vendedores de sí, porque pues lo sé, viven una montaña rusa de emociones. Sí. Entonces tú de alguna manera tienes que guiar emociones, ¿no? O sea, tienes que guiar toda esa montaña rusa, aparte de entrenarlo, aparte de capacitarlo, aparte de ser organizado, disciplinado y todas las tareas, digamos, gerenciales, ¿no? Que tienes que hacer, o administrativa, gerenciales que tienes que hacer. Del otro lado, no tienes que perder enfoque sobre cómo dirijo toda la montaña rusa que viven los vendedores cada rato, ¿no? Y les ayudo, ¿no? Y mientras lidias con tus propias emociones. Mientras lidias con tus propias emociones, o sea... Administra cosas administrativas. O sea, ya entendí, amados, que se hable de esto, ya vamos entendiendo que el liderazgo no es solo dar órdenes y conseguir objetivos. El liderazgo va más allá, es muy multifacético, es muy complejo el liderazgo. Y es duro porque creo que una de las cosas que yo he aprendido y que, ya lo hemos platicado lo hemos platicado muchas veces, que creo que para mí uno de los aprendizajes más grandes es esa empatía, no solamente que tienes que tener como líder hacia tus asesores, sino que solo aprendes cuando te conviertes en gerente. O sea, solo logras ser empático porque muchas veces cuando eres asesor o eres vendedor, no necesariamente inmobiliario, o sea, formas parte de un equipo de ventas y tienes un líder, no logras empatizar y no logras entender ciertas decisiones y no logras entender ciertas actitudes hasta que tú estás en esa posición. Entonces, es bien complejo cuando estás como líder lidiar con todo al mismo tiempo. Por una parte, tus propias metas, tus propias responsabilidades y por otro lado, tener un equipo robusto de personas que de alguna manera tienen que respetar tu autoridad, pero esta autoridad no tiene que ser dictatorial, sino al contrario, lograr que seas una figura de confianza, una figura inspiracional, pero que al mismo tiempo no se pierda el objetivo numérico, porque los equipos de ventas siempre, cuando es un equipo de alto rendimiento, van por el número, ¿no? Entonces, balancearlo es complicadísimo. Y con base en esto, Ale, me gustaría que nos platicaras cómo liderar en estos tiempos difíciles, cómo lidiaste cuando has tenido una situación difícil, qué errores has cometido y cómo los solucionaste. Porque lo que queremos, y como lo platicamos al inicio de este podcast, es que la gente aprenda con base en tus experiencias y con base en mis experiencias. Entonces, que sea lo más real posible, ¿no? Cuéntanos qué tienes en la mente y cómo lo superaste. Sí, he cometido miles de errores, ¿no? Y los sigo cometiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque el liderazgo de alguna manera es empírico. Entonces se aprende sobre la marcha. Entonces siempre hay una oportunidad para equivocarse en el liderazgo. Entonces he cometido muchos errores. Pero en tiempo de crisis me encanta el tema, en realidad. Porque en tiempo de crisis es cuando, fíjate, ves de verdad quién es un líder. O sea, en tiempo de crisis de verdad entiendes quién es un buen líder o no. Y no por cómo maneje el tiempo de crisis, ¿no? O una dificultad. Sino porque si hay un tiempo de crisis, también te das cuenta de todo el trabajo que ha hecho previo a ese momento. Si el trabajo que ha hecho previo a este momento el líder está bien hecho y luego también sabe manejar la situación difícil, todo va a salir para adelante, viceversa no. Entonces allí es donde, ahora que también voy entrenando líderes, no solamente equipos de ventas, ¿no? Es donde yo puedo detectar si han dado buenos resultados o no los líderes comerciales en tiempo de crisis, ¿no? Y en tiempo de crisis, otra vez, inteligencia emocional, ¿no? Daniel Goleman en su manifiesto en 1995, para mí es
Es como la mejor definición, digamos, de la inteligencia emocional, ¿no? Que la define a través de 5 principios. El autoconocimiento, autocontrol, automotivación, las habilidades sociales y la empatía, ¿no? De todo lo que hablamos hasta ahora, de todo sale, ¿no? Pero en tiempo de crisis lo que tú necesitas es el autoconocimiento y el autocontrol, sobre todo, ¿no? Sí. Sobre todo esto. Uno, como líder, tienes que identificar cuáles son tus propias emociones. Lo decías antes, ¿no? Como, ok, tengo que lidiar con todas las emociones de mi equipo y aparte lidiar con mis propias emociones, ¿no? Lo dijiste. Sí. Tengo que aprender a identificar qué es qué, ¿no? ¿Qué emoción? ¿Qué emoción es? No, o sea, parece una tontería. Digo, estoy enojado, Ale está enojado. No, no es cierto. En el liderazgo no entiendes bien, ¿no? Lo vas aprendiendo, ¿no? Y de ahí viene un error que he hecho, ¿no? Porque independientemente de manejar situaciones de crisis, ¿no? Donde ves qué buen líder eres o no, ¿no? En las situaciones de crisis también te sirve mucho desanclarte de cosas que tienen que ver con el ego. Me explico un poco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si una persona te dice, te gritó, ¿no? Y tú lo ves esto del te gritó desde el punto de vista, me gritaste, ¿no? Te tomas personal, por decir así. Exactamente, porque ya viene desde el ego, ¿no? Viene el me, o sea, tú a mí, ¿no? Otra cosa sería si le pregunto, oye, ¿por qué gritaste? ¿Ha pasado algo contigo? No es que ya me desanclo de esto. Ya no soy parte de su película de enojo. Ya no digo me, ¿no? Digo, ¿pasa algo? No. Entonces, desanclarse y espejarse es lo que tú también puedes hacer con tu equipo y puede ayudar en los tiempos difíciles. Pero el problema es, cuando hay un tiempo difícil y además tú estás viviendo un momento difícil, tú estás viviendo un momento dramático, ¿no? Porque somos humanos. Personas. Y también a los líderes le pasa que en su vida personal le pase algo, ¿no? Es correcto. Allí sí, allí es donde llega el reto mayor. Allí es donde es muy difícil. Se vuelve muy difícil. Y allí es donde yo he hecho, puesto que cometo errores cada rato, pero allí es donde he hecho el error más grande, ¿no? Si quieres cuento la experiencia. Estaba pasando un momento muy, muy complicado en mi vida personal, como fuerte, complicado. Tenía mucha presión porque nosotros como líderes también somos amortiguadores, ¿verdad? O sea, totalmente. Entonces, entre el equipo, que el equipo te exige, oye, pero pues necesitamos esto, y tú vas a dirección y la dirección te empuja, oye, sí, pero que den esto. Entonces tú estás entre, ¿no? En tensión, ¿no? Todo el tiempo, jalado por un lado, jalado por el otro, ahora no es buen momento para hablar allá, ahora sí es mejor. Y entonces como una tensión todo el tiempo y te mandan en todos lados y tú tienes que entender cuándo es cuándo y cuándo es buen momento, ¿no? Somos amortiguadores, ¿no? Entonces en ese momento yo tenía mucha presión en todos lados también. O sea, para empeorar la situación, tenía presión también en todos lados, ¿no? Entonces tenía un tema personal muy complejo que estaba intentando resolver, que no platicaba con el equipo. Obviamente, sí, obviamente, luego a lo mejor lo desmonetizamos ese tema, pero no lo platiqué con nadie, ¿no? En el trabajo, pero sí lo estaba enfrentando y tenía muchas presiones muy desequilibradas en todos lados, ¿no? Entonces, y era muy reactiva. O sea, la realidad es que era muy reactiva porque hacía lo mejor que podía con lo que tenía. Simplemente, ¿no? Hasta llegar a un momento en el que, yo siempre me he caracterizado, por mi expertise que va más allá de lo comercial, ¿no? A lo mejor, pues, también tiene que ver con el legal y otras cosas, ¿no? Entonces, a veces doy más de la cuenta. La mayoría de las veces doy más del cuento, ¿no? Entonces me meto también a resolver cosas. En esa época, ya han pasado años, tenía también una área que no era tan eficaz, ¿no? Porque tú también como líder, aparte de ser amortiguador, también tienes otras áreas que te pueden fallar y entonces dices, wow, o sea, esta área también la tengo que cuidar, o sea, esta área tiene un problema, no es la área de ventas, sí, pero depende, ¿no? Del área. Exactamente, o sea, que ¿no? Tienes que lidiar con los vendedores, pero al mismo tiempo tienes varios, eres cliente de varias áreas internas, entonces si uno no te funciona, impacta en tus resultados, puedes formar un equipo súper wow, pero si el equipo administrativo, legal, postventa, lo que sea, no está haciendo un trabajo, pues impacta en tus resultados inmediatamente. Entonces,
y te frustra. Correcto. Es frustrante porque dices, híjole, yo doy el 100% de mí y por eso no lo logro. Oh, no, o sea, es muy frustrante. Entonces, otra emocionalidad, Sí. ¿no? Entonces, ¿cuántas emociones estaban allí metidas, ¿no? En Ale, en este momento en Ale, ¿no? Estaba el dolor, un drama, ¿no? Que tenía personal. Estaba una presión muy, muy fuerte. Estaba la frustración. O sea, estaban 3 emociones muy difíciles, ¿no? Y estaban exigencias, o sea, y la vida sigue, ¿no? Y el camino sigue. Entonces, también me he metido más en la cuenta. Digo, bueno, esa área no me está resolviendo y yo me meto, ¿no? Con tal de ayudarle a un asesor en lograr esa venta, ¿no? Y era un tema jurídico que todavía estaba explorándose. O sea, todavía no tenían ninguna seguridad ese tema jurídico. Todavía era un empezar con ese tema jurídico, ¿no? La área legal en ese momento no estaba dando respuesta. ¿Por qué? Porque estaba ocupado con otras cosas, etcétera. Y eso finalmente no fue la prioridad. Entonces yo me metí también en eso. Y cuando estaba manejando a la vez todo este turbinio de emociones, y ese asesor, que la verdad no me acuerdo qué me dijo, o sea, a la fecha yo no lo recuerdo más, porque entonces la frase que te dicen, no te recordarás de las personas, no, a ver, no recuerdas lo que las personas te dicen, pero recuerdas cómo te han hecho sentir, ¿no? Y es totalmente cierto, yo no me acuerdo, yo borré del cassette lo que me dijo, pero me cayó como la última gota de mi vaso que estaba lleno, ¿sabes? Es como... Y no tiene la culpa en lo absoluto ese asesor, o sea, al final fue mi culpa, o sea, y creo que aprendí muchísimo de ese... O sea, me dolió muchísimo y al punto que también reaccioné mal, ¿no? Allí sí no tuve ni inteligencia emocional, ni empatía, ni ninguna de todas esas habilidades se fueron por las ventanas. Y fue que exploté, o sea, fui muy reactiva, ¿no? Porque dije, no es posible dentro de mí, ¿no? Pero no es posible, estoy manejando todo eso, te estoy ayudando más de la cuenta y todavía no está bien, ¿no? Entonces fue como, boom, exploté, ¿no? Y luego sí le dijo una frase, dije, perdón, pero algún día, si serás líder, me entenderás, ¿no? Y hoy en día sé que ha crecido muchísimo, que es líder, yo estoy llena de orgullo de todos los éxitos que ha tenido y de todos los éxitos que tendrá, porque el camino para esa persona es larguísimo, ¿no? Pero bueno, a mí me quedó un aprendizaje y no, para mí no fue un error, fue un fracaso total, pero fue un fracaso por mí. Y esa persona no tuvo ninguna culpa, la culpa era totalmente mía. Era totalmente mía porque no pude ser yo mismo en ese momento. No pude comunicarme con mi equipo diciendo, me la estoy pasando mal, equipo. No necesitas decirle lo que te pasa, ¿no? Pero tienes que comunicar con tu equipo. Allí faltaste de ser auténtico con tu propio equipo, porque no le dijiste, chicos, perdón, a lo mejor voy a ser un poco reactiva, voy a hacer tal, me la estoy pasando mal, voy a hacer lo mejor que puedo con lo que tengo. Entonces, falta de comunicación, no comunicaste nada, ¿no? A tu equipo. 2, no recibiste feedback, que es importantísimo. No lo recibiste de una buena manera. Y los feedback, lo aprendí con el tiempo, son oro. Entonces eso lo digo, más que... O sea, ¿por qué identifiqué Porque errores comito, ¿no? Y con errores todos los líderes van a cometer, siempre es parte del liderazgo. Y hay que aceptarlo, ¿no? Pero esto lo viví casi como un fracaso, la verdad, ¿no? Porque no supe manejar todo. O sea, no lo supe manejar. Y fueron toda una serie de errores. Por eso lo llamo fracaso, porque fue una serie de errores, ¿no? De mi parte. En primer lugar, no haber comunicado a mi equipo eso, ¿no? De decir, equipo, no me la estoy pasando bien. Sépalo. Entonces, de entrada el equipo te lo entiende. O sea, entiende que a lo mejor un día puede ser más reactiva y todo. Es que no la estás pasando bien y ya te declaraste así, ¿no? Yo hoy en día lo hago, ¿no? O sea, si tengo o si me pasa una situación así... Eres más abierta ahora. Soy mucho más abierta y lo digo, lo comunico. Y me la estoy pasando así, chicos, pues sopórtenme en una semana que me arreglo un poco acá todas las emociones que me están pasando, ¿no? Entonces, no hice esto. No empaticé al revés, en el sentido que tengo que entender también que
lo dije, o sea, le dije la frase, mira, cuando serás líder lo entenderás, pero no empaticé en el hecho que justamente no lo puedes entender ahora, y yo no puedo reaccionar así, tengo que tener la paciencia, pero bueno, en fin, hice lo que pude con lo que tenía, ¿no? O sea, y se acabó. Sin embargo, agarré el aprendizaje de esto, ¿no? Porque yo cuando cometo errores todos, más sobre todo que fue gigante, me pongo en una manera introspectiva muy fuerte, ¿no? Hasta exagerada, la verdad, pero yo soy así, no hay un jefe, yo no tengo problemas con jefes, ¿eh? Nunca, Mariana, he tenido problemas con jefes, porque no hay manera de que me exijan más de lo que yo me exijo. Entonces no tengo problema, digo, esto no nada en comparación a lo que yo me pido a mí misma, ¿no? Entonces, también exagerada un poquito la introspección, pero yo cada vez que hago un error me pongo a introspectar y empiezo a desmenuzar el por qué, el para qué de todas las cosas, porque me permite crecer y entender, ¿no? También estaba en el bueno, en qué emociones tenía que entender qué traigo. Estoy enojada me hizo enojar, eso me dolió, cuál es la emoción que me provocó, y todo eso. O sea, hice todo ese trabajo de introspección muy profundo, y todo ese trabajo me sirvió, y este fracaso se convirtió en un éxito increíble. Entonces, ser broker es para los valientes. CRMs, leads, discoveries, llamadas eternas, abogados, notarios, desarrolladores, comisiones, recorridos, en fin, miles de tareas por hacer. Y créeme que cuando lo decimos es porque lo vivimos. Pero queremos que sepas que nosotros somos tus aliados. Por eso te tenemos preparados desarrollos inmobiliarios en ubicaciones premium en Cozumel, Tulum, Cancún y Playa del Carmen. Si cada día pones un ladrillo, en un año tendrás un castillo. Max Properties. Almira Desarrollos presenta Distrito Jax, la primera ciudad inteligente en Cancún, con la mejor ubicación de la ciudad, unidades con vista al Mar Caribe y más de 35 amenidades. Recomienda a tus clientes Distrito Jax y sus unidades vacacionales en preventa desde $120,000. Más de 12% de retorno de inversión a través de rentas vacacionales. Y lo mejor, hasta un 8% de comisiones masiva. Distrito Jax, donde el verde es el nuevo lujo. Conócelo hoy mismo. Inuk, desarrollo ubicado a solo 1.2 kilómetros del Mar Caribe, 500 metros de la carretera federal Cancún-Tulum y a solo 5 minutos de la Quinta Avenida. Riviera Maya Investment ofrece el 6% de comisión. Encuéntranos al 984-179-2141 y en redes sociales en Instagram como Riviera Maya Inn y en Facebook como Riviera Maya Investment. Agencia con 16 años de experiencia y afiliado a AMI. ¿Estás buscando los próximos grandes desarrollos de la Riviera Maya que sean fáciles de vender y con un excelente esquema de comisiones? En Costa Realty Group México tenemos 34 años de experiencia y somos Master Broker de los principales desarrolladores de la región. Visita costarealtygroupmexico.com y conoce los desarrollos más exitosos y fáciles de vender de la Riviera Maya. Notaría 90. La mejor opción de notarías en Playa del Carmen. Somos especialistas en derecho inmobiliario, civil y corporativo. Contáctanos al 984-873-3412. 984-873-3412. Nuestra asesoría es completamente gratis. Te garantizamos certeza legal y jurídica en todos nuestros servicios. Notaría 90. Tu mejor opción. En el punto más exclusivo del centro de Playa del Carmen te espera Parabian. A pasos de todo, hasta del mar. Departamentos con acabados y amenidades de primera como piscina en roof con vista y gimnasio. En Parabian, despierta cada día en un lugar lleno de vida y rodeado de una comunidad vibrante y cosmopolita. Contacta hoy a Innova Capital y vuela a nuevas alturas. En GMB somos una empresa líder en la industria de bienes raíces con más de 15 años de experiencia y alrededor de 3,000 unidades vendidas. Como Master Broker, ofrecemos la comercialización para desarrolladores, asesoramiento en oportunidades de inversión, estrategias de marketing, diseño arquitectónico, asesoría legal y contamos con el mejor equipo in-house de asesores inmobiliarios altamente experimentados.
Visita nuestra página gmb.com.mx para más información. Playa del Carmen es el corazón de Quintana Roo. Y hoy, Lone Luxury Real Estate te presenta su nuevo desarrollo, Corazón de Playa. 21 unidades con albercas privadas, rooftop con alberca panorámica, gym con sauna, vapor, cowork y más. No te pierdas nuestro bono para brokers de 20,000 pesos por venta. Contáctanos al 984-164-2619 o visita nuestra página web www.corazondeplaya.mx. Estoy muy agradecida de este momento, porque sin ese momento no hubiera podido manejar una situación de crisis mucho más fuerte, mucho más grande, que fue el COVID, que fue la pandemia, que fue cuando estuvimos encerrados, y donde tú tienes emociones, porque también el COVID de la pandemia fue un cambio de la humanidad, no deja tú que fue una crisis, fue un cambio radical de la humanidad, ¿no? El sector inmobiliario hizo los avances, en general, el mundo hizo unos avances tecnológicos impresionantes y tú tenías que adecuarte inmediatamente, repentinamente, sobrevivir de alguna manera, subsistir en ese momento. Además, no sabías cuánto duraba. Al principio no entendías, ¿no? Entonces tú no entiendes algo que es más grande que cualquier cosa que te pueda haber pasado, ¿cómo lideras a un equipo que, de hecho, el equipo me marcaba y estábamos noches hablando de ellos, de cómo se sentían y de todo, y tú de alguna manera dices, ¿qué le voy a decir si no sé ni yo? ¿Sabes? Si ni yo entiendo, ¿qué le voy a decir a un equipo, no? Pero ese aprendizaje, ese error, me ha hecho ser mucho más resiliente, me ha desarrollado más esas habilidades, ¿no? Estos aspectos de la inteligencia emocional descrito por Daniel Goleman, que fue el autocontrol, los tres primeros, el autoconocimiento, el autocontrol y la automotivación. Entonces logré sacar adelante el equipo, logré encontrar las palabras correctas con el equipo. Pasó gente que me ha gritoneado y todo, desarrolladores, deja tú el equipo, desarrolladores que me gritoneaban. Yo vivía todos los días en pandemia, mi casa gritoneada por todos lados, ¿no? Los desarrolladores como, ¡reventa! Y yo, pues sí, ahora de momento no, pues déjame ver qué hago, ¿no? Pero todos eran tensos, todos estaban viviendo un momento de estrés. Todo esto, estas personas a todos los niveles de desarrolladores y asesores, lo supe manejar. Y lo supe manejar gracias a ese error. Entonces, imagínate el aprendizaje que me ha dado de poder manejar una situación que es 40 millones de veces más fuerte, ¿no? ¿Y cómo he sacado los resultados con el equipo? Allí agarré la experiencia que me dio ni que liderazgo, ni que nada, como asesora de ventas. Yo cuando era asesora de ventas y no vendía, siempre trabajaba más. Me aplicaba, tomaba curso, hacía cosas que normalmente no hacía, me inventaba otros correos que normalmente no tenían tiempo de hacerlo, me activaba. Esa manera es como engañar, digamos, el cerebro a el momento de frustración que estás viviendo, ¿no? Te mantienes activo, haces cosas, engañas el cerebro del momento de frustración. No permites que tu mente, ¿no?, se enfoque en la frustración y en lo negativo, ¿no? Porque te mantienes activo, no le das el tiempo de hacerlo. La misma regla la apliqué, pero al equipo. Le daba, seguí haciendo juntas, estableciendo rutinas remotamente y empezamos a hacer todo un plan juntos, ¿no? De tareas juntas, de plan, para entender cómo vender en esta nueva época que no sabíamos cuánto iba a durar. Afortunadamente, la verdad, en México, en el sureste del país, porque en México no, pero en el sureste del país no es que duró mucho este encierro, ¿no? A diferencia de Europa, que fue muy diferente. Pero tú en ese momento no lo sabías cuánto tiempo iba a durar. Entonces, apliqué eso que yo aplicaba como asesora en el equipo. Entonces, yo di resultados al final. Obviamente no extraordinario como cualquier año normal. Pero di resultados que han podido sustentar gracias un poco al CEO, que la verdad sí haya respetado su lugar, ¿no? Su empleo a toda la empresa. Y gracias a Venta, un conjunto entre los dos, ayudaron a eso. Entonces,
también establecí un propósito. Chicos, nosotros somos el motor de la empresa. Y siempre se lo digo, pero ahora mismo somos de verdad el motor. Hagamos que la gente no se quede sin empleo, ¿no? Porque a lo mejor había vendedores que 3 meses podían estar sin problemas, ¿no? Comisiones ahorradas o lo que sea, pero ya tenían a otra persona que dependía de ellos. Exacto, y entonces era propósito, tareas, y bueno, y ayudarles en todas las emociones revueltas. Entonces estoy agradecida con este error o este fracaso que viví, porque me ha ayudado a manejar una situación de crisis mucho más fuerte que viví años después. Y que mencionas algo muy importante que creo que también nunca nos enseñan como líderes, que es siempre la imagen del líder tiene que ser el que lo sabe todo, el que todo lo puede responder, el que todo lo puede resolver, el que no cae en... el que tiene la inteligencia emocional, el que pero también mostrarse vulnerable te ayuda a conectar más con tu equipo, como bien lo dijiste. Obviamente conlleva un riesgo, ¿no? El riesgo es que si de pronto no tienes a alguien en el equipo que sabe diferenciar y que no está tan bien intencionado, pudiera aprovecharse de esas cosas, pero también es un buen momento para detectarlo y ver quién no es parte de la filosofía de trabajo que tú quieres mantener. Entonces, definitivamente creo que este es uno de los temas principales que la gente va a aprender en este podcast y más allá de lo que podamos decir de teorías o conceptos que son de súper valor, pero para mí es permítete ser vulnerable con tu equipo y permítete abrazar que eres humano como líder. Lo digo yo porque me siento muy identificada con tu historia, sobre todo cuando eres un perfil que está acostumbrado a tener resultados destacables, te cuesta trabajo abrazar que la cagaste. Y te cuesta trabajo abrazar que ahora la gente te tiene que percibir como alguien que no se puede equivocar o que cuando te dan un feedback puede dolerte, porque también los líderes muchas veces podemos poner nuestro valor con base en lo que el equipo o tus jefes opinan de ti, ¿no? Sin saber que hay muchos factores que están entrelazados. Entonces, si eres líder y estás pasando por un momento como estos, no tengas pena de compartirlo con tu equipo, no tengas miedo de admitir que te equivocas, que no sabes manejar una situación, que te puedes sobrepasar y que necesitas también que tu equipo pues te levante cuando tú lo necesitas, así como tú los has levantado cuando ellos te necesitan. Y cuando logras esa conexión a nivel, creo que los errores conectan más que los aciertos. En los aciertos, todo el mundo va a estar contigo, todo el mundo te va a aplaudir, tus jefes van a estar contentos, los asesores van a estar contentos porque hay ventas, pero en los momentos difíciles es cuando realmente de todos lados te das cuenta quién está contigo y de qué madre estás hecho, ¿no? Sí, es uno de los momentos difíciles, de hecho, que se ven los buenos líderes, lo dije. Y también lo del tema del feedback, claro, o sea, el feedback de verdad es tu brújula que te guía al crecimiento como líder. Es muy importante que tú fomentes, de hecho, y lo incentives a que tu equipo te dé feedback, porque también eso permite que tu equipo pueda ser abierto en platicar de cosas que, si viceversa, por miedo, ¿no? Empezamos al jefe, ¿no? Más que el líder. Exacto. Y por miedo, ¿no? A no decir las cosas, al final te resta a ti mismo, porque si tú no entiendes las necesidades del equipo y destrabarlas de alguna manera y esas necesidades la mejor resuelta pueden dar mejores resultados, mira lo importante que es el feedback, ¿no? Uh-huh. Entonces puedes descubrir una necesidad que tú no pensabas. O sea, no puedes actuar mucho con ego. De hecho, el líder es cero ego. O sea, cuando pasas de top producer a líder, hay un cambio sustancial, ¿vale? Sí, cañón. ¿Y sabes cuál es? Antes eres el príncipe, ¿no? El protagonista. Eres el protagonista, ¿no? Todo el mundo te felicita, todo el mundo ves tus logros y demás. Cuando pasas a ser líder, tú tienes que estar atrás de la escena, uh-huh. ¿Vale? Cuando no hay resultados y tal, perdón la palabra, pero los putazos te lo llevas tú. Sí, ahí sí estás tú en el... Ahí estás como protagonista. Uh-huh. Y cuando todo va bien,
el protagonista es tu equipo. Ujú. Y tú tienes que aceptarlo. Entonces, si tú tienes un ego grande y no aceptas esa parte, a lo mejor eres jefe, pero líder no puedes ser. O eres tu producer y quédate ahí, que también es válido, ¿no? Y quédate allí. Porque no todo, de hecho, los vendedores creo que son aptos al liderazgo, ¿no? Los top producers no creo que son todos aptos al liderazgo. Tienes que tener otras personalidades y habilidades, ¿no? Y no todos los tienes. Si luego encuentras el top producer que además tiene esas habilidades, bueno, tienes un super líder, ¿no? Pero no siempre, no necesariamente el top producer es el que asciende o debería ascender a gerente si no tiene desarrolladas determinadas habilidades que van más allá de los logros en ventas. O si tú como compañía no estás dispuesto a desarrollarlas, que creo que también eso pasa mucho. Te dan el brinco y ya pierdes a tu mejor vendedor y además empiezas a tener un equipo que está desmotivado porque como el líder que está a cargo no sabe motivarlo, dejas de vender, o sea, te sale contraproducente. Entonces, cuando vas a hacer este cambio en una posición clave, es importante que asumas que creo que incluso la persona que tenga las habilidades necesita un acompañamiento en el proceso. Entonces, eso ahí para las agencias, para los desarrolladores que estén pensando en crecer sus equipos y en desarrollarlos, es importantísimo que lo consideren. Y creo que también es muy sano, Ale, y es necesario, tampoco se habla mucho de esto, que lleves un acompañamiento psicológico, un coaching, algo cuando eres líder, porque si no, tanta presión no la puedes encauzar, ¿no? O sea, te termina comiendo. Entonces, si de pronto estás en una situación así, creo que es bastante sano siempre es bastante sano llevar terapia, pero cuando estás en posiciones con esta presión, más. Sí, no, o sea, sí. O sea, a lo mejor sí, pero no. Yo creo que... Mira, voy a dar un tip ahora. Voy a dar un tip que eso yo no lo entendía, lo he entendido después de unos añitos. Cuando ya llevas unos añitos en este viaje de autodescubrimiento, y empiezas a entender las cosas, ¿no? Y si no hubiera entendido al principio, me hubiera ahorrado justamente lo que dices, estrés, ¿no? Me hubiera ahorrado dolores de cabeza y vuelto loca un poco menos de cómo me ha pasado. Entonces, eso le va el tip de oro, o sea, la verdad, este es tip de oro. Como líder, tienes que entender que todo el tiempo vives en una tensión, ¿no? Lo dije antes un poquito. Te jalan para acá, te jalan para allá, te jalan a la izquierda, te jalan a la derecha. Todo el tiempo tú vives en tensión, ¿no? Entonces hay que distinguir entre tres cosas. Hay que distinguir entre sucesos, o sea, lo que pasó, una situación que pasó. Si tiene solución, bien, se resuelve. Y si no tiene solución, se olvida. O sea, move on, vete para adelante, ¿no? Problemas lo tienes que resolver, tienes que ser muy hábil, como dije, en resolver problemas de una manera rápida y eficiente cuando se presentan, ¿no? Y las tensiones no las tienes que resolver, las tienes solamente que manejar. Okay. Entonces, si tú no entiendes esa parte, o sea, una vez que entiendes esa parte como líder, ya muchos de tus estreses se van a ir resolviendo. Y hay muchísimas tensiones, o sea, un líder vive constantemente con esas tensiones, ¿no? Yo identifico 4, pero hay miles. Lo importante es que ahora tú tomes conciencia, a partir de ese tip, de que tú vives constantemente en tensiones. Y una vez que lo tomes conciencia, ahora les hago los ejemplos y esas 4 que identifiqué, todas las tensiones que vas viviendo, ya sabiendo que nada más la tienes que manejar, creo que te quita... Le vamos a dar el 50% del estrés que sufres como líder. Imagínate el tipo. O sea, porque es una vez que lo descubrí, pues hoy en día vivo menos estresado, ¿verdad? Entonces, una tensión es, y lo platicamos, es como, además me gusta porque es como resumen de todo lo que dijimos, ¿no? Una tensión es ser motivador o exigir. Eso es una tensión. ¿Soy un motivador o exijo? ¿No? Porque de repente quieres ser motivador, ¿no? Motivar a tu equipo, etcétera. Motivas, y tu equipo no te da resultados. Entonces dices, ay, basta, ya, tengo que exigir, porque tienes la presión de arriba que dice, bueno, todo bien, pero no me estás dando resultados. Entonces vas y exiges
pero extremadamente, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el tiempo piensas que tienes que forzosamente tomar partido de uno o de la otra. Y tú no tienes que tomar partido. A veces, ser exigente está bien. Ser motivador está bien, también. Es que están bien las dos cosas. Tú en estas dos tensiones donde te jalan para la derecha y para la izquierda, tienes que estar siempre en el punto medio. A veces sí se vale exigir, a veces es necesario exigir, a veces es necesario motivar. Tú estás en esa tensión, solo la tienes que manejar, no tienes que tomar partido. No es que está bien una o una otra cosa. Y eso es bien difícil porque de pronto es como, no, es que tengo que ser súper motivador y de pronto, no, es que tengo que ser la bitch que ahora sí el equipo va a escuchar. Y entonces es como, si no encuentras ese punto medio, te vuelves un dictador o te vuelves alguien sin credibilidad, ¿no? Sí, el problema es esto, querer tomar partido, querer definirte como uno o el otro. No tienes. Tienes que usar los dos y manejarlo, ¿no? Tienes que ser ambos perfiles y manejarlo en el momento adecuado, en las situaciones adecuadas, simplemente. Y eso también te ayuda a la inteligencia emocional para entender cuándo, ¿no? La segunda tensión, y lo platicamos, es entre las personas, o sea, la tensión entre elijo las personas o los resultados, ¿no? Y un poco lo hablamos, ¿no? ¿Cómo yo obtuve los resultados con mi equipo? Al principio, ¿no? Cuando quise ese semestre lograr resultados para la empresa, que eso fue el propósito, ¿cómo lo logro? Viendo a las personas, a todas sus pasiones, su deseo, definiendo su propósito y a la vez definiendo una meta clara y alcanzable para el resultado. No tengo que ver más a las personas o ver el resultado, tengo que manejar a ambos, ¿no? Porque como sea la cifra, cuentan una historia siempre, ¿no? Y las personas, pero, construyen el futuro, ¿no? Entonces tengo que estar con la misma dar la misma importancia a ambas tensiones. ¿Cómo puedo ser equilibrado? Es justamente lo que expliqué antes, ¿no? Descubro su deseo, las propósitos, y obtengo los resultados. Estoy viendo los dos y lo estoy manejando, estas dos tensiones. Otra tensión, son 4, ¿no? Otra tensión es, y lo platicamos también, me encanta, porque todo lo platicamos, es ser bueno o ser tú, ¿no? Porque a veces queremos ser ¿Ser perfecto o ser tú? O ser perfecto y ser tú, es correcto. Sí, es mejor, me gusta más el líder perfecto, incorrompible, o ser tú. Y ya hablamos, ¿no? Es ser auténtico, ¿no? Pero a veces también hay espacio para que tú también tengas que tomarte un poquito un papel diferente, o sea, tienes que manejar las dos tensiones, ¿no? Y finalmente, ser flexible o ser radical, ¿no? Ambas, es lo mismo, ambas. O sea, lo que yo sugiero es que con los límites, con las cosas que para ti son imprescindibles, no sé, la guardia que la cumplen, el no negociable, ¿no? Definir qué es tu no negociable, y allí sí que soy de los puntos anteriores. Soy exigente, soy tal, porque esto es radical, esto es no negociable. Y para todos los demás, puedo ser flexible. Entonces, te quita mucho estrés. Y una vez que entendí que todo el tiempo el líder vive en tensión y solo se trata de manejar las tensiones y te encontrar un equilibrio sin deber tomar partido de una o de la otra, me ha reducido muchísimo el estrés como líder. Entonces, bueno, ojalá que les sirva. Sirve muchísimo, por lo menos para mí, que yo estoy en esta posición de liderazgo ahorita, que también pasé de ser parte de un equipo de ventas ahora a estar en una posición de liderazgo. Todo lo que acabas de platicar me hace mucho clic, me hizo ponerlo en, sobre todo, personalidades como la tuya y la mía, que necesitamos tener estructura en nuestra vida. Creo que me hizo entenderlo con conceptos claros y sobre todo, creo que una de las cosas que más valor tienen de este capítulo es el autoconocimiento. Creo que el liderazgo es un camino de autoconocimiento y mucho de lo que tú veas, tu equipo te va a hacer ver cosas de ti que a lo mejor no habías sido capaz de ver de otra manera y que a veces son dolorosas y que a veces también te hacen cuestionarte y que a veces también te hacen entenderte y ver tus lados más luminosos y tus lados más oscuros. Entonces,
Es un camino padrísimo. También se vale si de pronto no quieres ser líder, no tiene que ser el paso inmediato de un top seller. También se vale renunciar y decir, ¿sabes qué? Padrísimo, pero yo estoy contenta vendiendo, yo estoy contenta siendo responsable de mis propios resultados y es válido, ¿no? Pero si decides emprender este camino de liderazgo, tienes que estar muy consciente de que no va a ser sencillo, va a ser duro, pero también al mismo tiempo va a ser muy gratificante. Sí, muy satisfactorios, totalmente. Entonces, Ale, te agradezco de verdad muchísimo este episodio. Agradezco que hayas abierto tu corazón, tu experiencia, que hayas dedicado tanto tiempo que hayas consumado toda tu experiencia en 1 hora de capítulo que está concentrado de muchísimo valor. Y que espero que la gente que esté por acá nos comente aquí abajo qué les pareció, a qué retos se han enfrentado, si les gustaría una versión 2 con Alessandra. Y bueno, también invitarlos a que te vayan a ver al ABC de Real Estate. Muchas gracias, de verdad me ha gustado mucho platicar de esto. Como ves, de esto pueden ramificarse miles y miles de temas más, o sea, de liderazgo puedes hablar meses y meses y meses, y aunque hablándolo meses y meses y meses, solo la práctica es correcto, te va a servir. Solo la práctica y los errores. Y los errores. Entonces, bueno, como sea, vamos a ver cuáles son sus tensiones. Estamos constantemente en esas tensiones. Vamos a ser más equilibrados, no tomemos partidos. Relax y pues buen viaje, ¿no? Un viaje, es un viaje, en realidad. De autoconocimiento. Es un viaje de autoconocimiento y hazlo con pasión y empatía. Te agradezco muchísimo también, ya lo mencioné al inicio, por haberme dado la oportunidad de entrar a este mundo maravilloso hace 4 años y medio cuando llegué yo aquí, ahí a las oficinas de TUC y que ahora ya también veo el crecimiento de GMB que pues me acogió cuando comencé, todo lo que me has enseñado. De verdad estoy profundamente agradecida y bueno, espero que también sigas de... Yo solo quiero decir algo. Yo, o sea, te he cogido mucho cariño, ¿no? Desde que tú entraste, de hecho, al equipo. Creo que, bueno, siempre he visto en ti una persona súper capaz, súper hábil y también con muchísimo potencial. Y sobre todo creo que lo que más tenías y creo que sigues teniendo, porque si no, no estarías donde estás, es tu curiosidad para todo, ¿no? Pero curiosidad en un buen sentido, ¿no? Curiosidad porque quiero saber más, porque quiero crecer. Pero no todos tienen eso, ¿no? Y proactividad. Es como esos rasgos que tenías y que creo que para mí eran tus fortalezas y a lo mejor siguen siendo tu fortaleza, porque sin estos no se crece, ¿no? Sin ganas de saber más. Y para mí no es suficiente lo que me dices. Quiero más. No haría la típica Mariana. Pero fuera de broma es algo muy bueno. O sea, es un rasgo de la personalidad que lleva al éxito. De hecho, lo tienes. Y la verdad creo que tu historia todavía, es tu libro, ¿no? Que es tu historia. Son muchas hojas todavía para contar. Muchas gracias, Ale. Y creo que también es algo en lo que nos identificamos. Sí. Esa curiosidad, esa autoexigencia, esas ganas también de compartir nuestro conocimiento. Por algo las dos ahora estamos compartiéndolo aquí. Uh-huh. Es un placer para mí, después de 4 años y medio, que ahí me entrevistaste, que yo no tenía ni idea de real estate, que yo venía del mundo del marketing, que no conocía la zona, había venido aquí de vacaciones, y que me enamoré de este mundo, y en gran parte es por cómo me llevaste de la mano a entender todo lo que esto significaba y abrirme todas las oportunidades que tengo. Entonces, te lo agradezco genuinamente. Espero que también ustedes que nos están viendo aprendan de la mano de Alessandra, de la mano de Horror Brokers y pues de la mano de una servidora, que les guste el contenido que estamos creando para ustedes, que sigan a Alessandra en el ABC del Real Estate y que también sigan Ecosistema Inmobiliario y también, ¿por qué no sigan a lo que callamos los brokers? Que ahí está la buena Loli Peralta y Rich Mariscal, que también tienen contenido de valor, contenido además con un toque de diversión. Entonces, bueno, tienen todas las plataformas disponibles para seguirse capacitando, para volverse top producers y también para, si tienes interés en invertir, sepas todos los puntos en los que te tienes que fijar o tienes que tomar en cuenta
para poder hacer inversiones inteligentes. Entonces, Ale, ¿quieres decir algo para despedirte? No, pues muchas gracias. Ya hablamos mucho, ya no lo tormento más acá con el liderazgo. No, gracias a Mariana, gracias por tus palabras, gracias a Horror Brokers, a ti por la invitación y la verdad me he divertido, me ha gustado mucho, entonces muchas gracias. Recuerden que tenemos episodio en Ecosistema Inmobiliario cada 15 días los jueves para que lo puedan ver en YouTube o también lo pueden escuchar en Spotify. Déjenos aquí los comentarios, denos manita arriba si les gustó este episodio y también sugiéranos qué otros temas quieren ver. No sé, ya sea a través de Instagram, tenemos ahí algunos reels en donde destacamos cosas muy importantes de cada podcast y también en YouTube nos pueden comentar. Entonces, un placer tener un episodio más para ustedes y nos vemos en el siguiente. En todo lo que hacemos creemos en el cambio del status quo. Creemos en el pensamiento lateral y disruptivo como herramienta fundamental para comunicar desarrollos de manera efectiva. Simplemente hacemos relaciones públicas geniales. Horror Brokers nace con los objetivos de interconectar a los principales actores del ecosistema inmobiliario y para crear estrategias de comunicación orientadas en posicionar a los mejores proyectos de real estate entre una comunidad selecta de brokers en México. Tranquilo, estás con Horror Brokers.